Aprendo en Casa. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa para quinto de secundaria, una iniciativa del Ministerio de Educación para las y los estudiantes de quinto de secundaria. Brigitte, ¿estás lista para un reto? ¿Un reto? ¿A qué te refieres? Muy buenas tardes, señorita Brigitte, chicas y chicos de quinto de secundaria. Como pueden ver, aquí tengo 3 frascos distintos entre sí. ¿Cuál de ellos tiene más líquido? No lo sé. Hay un envase que parece más lleno, pero también es más pequeño que los otros. Creo que ese otro envase tiene más líquido. ¡Ajá! Pues vamos a averiguarlo. Y para ello vamos a medir cuánto líquido hay en cada envase. Oye, qué interesante estrategia. Los 3 envases tenían la misma cantidad de líquido. ¿Y no hay otra forma de medir sin necesidad de usar otro envase? ¡Claro que sí! Y esto se relaciona con el programa de hoy. Brigitte, ¿nos cuentas de qué se trata? Por supuesto. Ahora conoceremos a través de información y análisis de ejemplos cómo determinar el consumo de agua en los hogares utilizando recipientes que involucran a los sólidos geométricos, tales como los poliedros y los cuerpos de revolución. Y para ir empezando, haremos una pequeña videoconferencia grupal con algunas y algunos estudiantes de la promo 2021. Buenos días, chicas y chicos. Tenemos algunas preguntas para ustedes y luego podremos escuchar sus respuestas. Pues, ¿qué estamos esperando? Adelante, Brigitte, con la primera pregunta. Vamos a ver. ¿Cuáles son las características físicas de un cubo, de un prisma y de un cilindro? Todos estos cuentan con caras, vértices, base y una altura, teniendo todos ellos en común ser una figura tridimensional y un sólido geométrico. Características físicas. El cubo es un hexaedro regular, es el representante del elemento tierra. Figura formada por 12 aristas, 8 vértices, 6 caras en el formato cuadrangular. Un prisma es un poliedro que tiene por caras 2 bases paralelas que son polígonos y caras laterales que son paralelogramos. La altura del prisma es la distancia entre las bases. El cilindro consta de 2 bases circulares y una superficie lateral, que al desarrollarse da lugar a un rectángulo. ¿Qué formas de sólidos geométricos conocidos identificas en el recipiente y la botella que se muestran a continuación? Podemos encontrar cubos, cilindros y prismas. La forma de sólido geométrico de la botella y el recipiente vendrían a ser un cilindro, ya que su base es circular. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora es momento de invitar a nuestra profesora. Hola, profesora. Bienvenida a Aprendo en Casa. Muchas gracias, Brigitte y Mario. Aprovecho en saludar a todas y todos los estudiantes de quinto de secundaria del Perú. Profesora, ¿qué tenemos para este día? Vamos a presentar 3 situaciones que involucran el cálculo del volumen de agua contenido en depósitos que se relacionan con formas poliédricas, prismas y cuerpos de revolución, troncocónica o cilíndrica. Excelente, profesora. Espero con mucho interés abordar estas situaciones. Vamos a empezar con la situación 1. Rosa y su familia compran agua de los camiones cisterna a 15 soles el metro cúbico, cada 5 días. Ellos cuentan con estos 2 depósitos que vemos para almacenar el agua. 1. Determina el volumen de cada depósito. 2. Estima lo que se paga por la compra de este volumen total de agua y cuál es el impacto mensual en la economía de la familia de Rosa. 3.
Si se sabe que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, una persona debe consumir diariamente un aproximado de 100 litros de agua para satisfacer sus necesidades, tanto de consumo como de higiene. Justifica si la cantidad de agua adquirida por la familia de Rosa, ella y 2 integrantes más, alcanza para ello o se pone en riesgo la salud familiar. Entonces, profesora, la primera actividad consiste en calcular el volumen de cada depósito. Vemos que uno de ellos tiene la forma de un prisma, mientras que el otro tiene una forma compuesta de un cilindro y de un cono truncado. ¿Cuáles son las características principales de un prisma cualquiera? Consta de 2 caras congruentes y paralelas entre sí, llamadas bases, superior e inferior. La base puede ser cualquier polígono de forma regular o irregular. La forma de dicha base da nombre al prisma. Prisma triangular, prisma cuadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal, etc. Las caras laterales son paralelogramos, cuadrados, rectángulos, romboides o rombos. Lo más común es que sean cuadrados o rectángulos. En este caso, el prisma de la situación es un prisma cuadrangular, porque su base es un cuadrado, ya que cada lado de dicha base tiene una misma longitud, 40 centímetros. Profesora, ¿cómo se calcula el volumen de un prisma cuadrangular o el de un prisma de base rectangular? Se debe multiplicar sus 3 dimensiones, largo y ancho de la base y la altura del prisma. Entonces, vamos a reemplazar cada dimensión por los valores que se dan como datos. Largo, 40 centímetros, ancho, 40 centímetros y altura, 120 centímetros. En este caso, el largo y el ancho son iguales al ser la base un cuadrado. Al multiplicar estos 3 valores, se obtiene 192.000 centímetros cúbicos. Como en la situación que debemos resolver, la unidad de referencia es el metro cúbico, conviene convertir este volumen a metros cúbicos. Si 1000 centímetros cúbicos es igual a 1 litro y 1000 litros es igual a 1 metro cúbico, entonces tenemos 192.000 centímetros cúbicos por 1 litro entre 1000 centímetros cúbicos y por 1 metro cúbico entre 1000 litros. Ahora, ¿qué creen que sigue? Me parece que es simplificar la expresión y luego efectuar las operaciones. Correcto, Mario. Simplificamos 1000 del denominador con los 3 ceros de 192.000 centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y litro con litro. Luego dividimos 192 entre 1000. Como sabemos, al dividir entre 1000, debemos mover la coma decimal 3 lugares a la izquierda y obtenemos que el volumen del depósito con la forma de un prisma cuadrangular es 0,192 metros cúbicos. Ahora vamos a hablar sobre el segundo depósito. ¿Qué me pueden decir sobre él? Veo que está compuesto de 2 cuerpos conocidos, un cilindro y un cono truncado. Correcto, Brigitte. ¿Saben cuáles son las principales características de un cilindro? Sí, profesora. Consta de 2 caras circulares congruentes y paralelas entre sí, llamadas bases, superior e inferior. Y la superficie lateral es un rectángulo. Bien, el volumen de un cilindro se calcula multiplicando el área de su base por la altura. El área de la base es pi por el radio al cuadrado, que corresponde al área de un círculo, y la altura es h. Entonces, el volumen del cilindro es igual a 3,14 multiplicado por el cuadrado de 40 y multiplicado por 120 centímetros. ¡Exacto! ¿Y cuál es su volumen? Luego de realizar operaciones, obtuvimos que el volumen del cilindro es de 602.880 centímetros cúbicos. Luego, convertimos este volumen a metros cúbicos. Podemos usar la estrategia que dominemos mejor. Esta vez utilizaremos la tabla de conversión. Colocamos el valor 602.880, de modo que la última cifra debe coincidir con el último casillero de centímetros cúbicos. Luego,
Para llegar a metros cúbicos, debemos completar con un 0 y una coma para la parte entera. Así, 602.880 centímetros cúbicos equivale a 0,60.288 metros cúbicos. Entonces, el volumen del cilindro que conforma el depósito compuesto es 0,60.288 metros cúbicos. Muy bien, chicos. Ahora nos toca calcular el volumen del otro cuerpo geométrico que conforma este depósito compuesto y que tiene la forma de un cono truncado recto. Profesora, ¿cuáles son las características principales de un cono truncado recto? A ver, consta de dos caras circulares de diferentes radios, R minúscula y R mayúscula, paralelas entre sí, que constituyen las bases. El volumen de un cono truncado recto es igual a pi por la altura sobre 3, multiplicado por la suma de los cuadrados de los radios más el producto de estos. Al realizar el desarrollo, se tiene que el volumen es igual a 3,14 por 10 centímetros dividido entre 3, multiplicado todo por el cuadrado de 20 centímetros, más el cuadrado de 40 centímetros, más 20 centímetros por 40 centímetros. Resolviendo se obtiene 29.307 centímetros cúbicos. Utilizamos nuevamente la tabla para convertir este volumen a metros cúbicos. Colocamos el valor 29.307, de modo que la última cifra coincida con el último casillero de centímetros cúbicos. Luego, para llegar a metros cúbicos, debemos completar con dos ceros y una coma para la parte entera. De esta manera, se tiene que 29.307 centímetros cúbicos equivale a 29.307 millonésimos metros cúbicos. Entonces, el volumen del cono truncado recto que conforma el depósito compuesto es 29.307 millonésimos metros cúbicos. Finalmente, al sumar los volúmenes del cilindro con el cono truncado recto, resulta un volumen total de 0,632.187 metros cúbicos. Así obtenemos la primera respuesta de la situación. ¿Cuál es, chicos? El volumen del depósito 1 es 0,192 metros cúbicos. Y el del depósito 2 es 0,632.187 metros cúbicos. Muy bien, ahora para dar la segunda respuesta, vemos que en la situación el costo por metro cúbico de agua comprada era de 15 soles. El costo por llenar ambos depósitos es el producto de 15 con la suma de ambos volúmenes. Al resolver se obtiene que se paga de 12 soles con 36 céntimos, que corresponde al llenado de ambos depósitos, que se hace cada 5 días. Durante un mes se realizan 6 veces el llenado. Multiplicamos 6 por 12 soles con 36 céntimos para conocer el impacto mensual en la economía de la familia de Rosa y obtenemos 74 soles con 16 céntimos. Profesora, entonces lo que se paga por llenar ambos depósitos por una vez es 12 soles con 36 céntimos. Al llenarlos 6 veces, hay un impacto mensual de 74 soles con 16 céntimos en la economía de la familia de Rosa. Para dar la tercera respuesta, se identifica que el volumen total de agua es de 0,824.187 metros cúbicos, para ser consumido por 3 integrantes durante un tiempo de 5 días. Al dividir entre 3, se obtiene 0,274.729 metros cúbicos por persona para 5 días. Luego se divide entre 5 para determinar el consumo diario por persona, es decir, 0,274.729 metros cúbicos. Entre 5, lo que resulta 0,0549.458 metros cúbicos. Convertimos los metros cúbicos en decímetros cúbicos usando el tablero de unidades cúbicas
obteniendo 54,9458 decímetros cúbicos. Entonces, el consumo diario por persona, que es 0,549.458 metros cúbicos, equivale a 54,9458 decímetros cúbicos, que es igual a 54,9458 litros. Al comparar este resultado con 100 litros, vemos que es mucho menor, lo que pone en riesgo la salud familiar. ¡Excelente! Con esto estamos culminando la primera situación. Ahora escuchemos a nuestro invitado, quien nos presentará una segunda situación. En mi casa tenemos un inodoro con un tanque de agua en forma de prisma rectangular y creemos que almacena mucha agua. Las dimensiones de la parte del tanque que se llena de agua en la carga y descarga son 30 centímetros de alto y 19 centímetros de ancho y 36 centímetros de largo aproximadamente. Nosotros, para reducir el volumen de agua del tanque, colocamos botellas de agua y las pusimos adentro. ¡Qué buena idea! Eso sucede en muchos hogares. A veces los tanques de los inodoros son muy grandes. Es cierto, Mario, y eso hace que cuando se jala la palanca se gaste más agua de la necesaria. Muy bien, ya que tenemos los datos, vamos a responder las siguientes preguntas. 1. ¿Qué volumen de agua se va ahora en cada descarga con esta solución dada por Diego? 2. ¿A cuántos litros de agua equivale aproximadamente? Profesora, para responder tenemos que calcular lo siguiente. A. El volumen de la parte del tanque que se llena de agua sin la botella. También B, el volumen de la botella y C, la diferencia de volúmenes. Bien, para calcular el volumen de la parte del tanque que se llena de agua, que por cierto tiene forma de prisma, multiplicamos el largo, el ancho y la altura. El volumen de agua en el tanque es igual al producto de las tres dimensiones, largo, ancho y altura. Si reemplazamos con nuestros datos, el volumen de agua en el tanque es igual al producto de 36 por 19 por 30. Eso nos da un total de 20.520 centímetros cúbicos. Profesora, para calcular el volumen de la botella, vemos que está compuesta por tres formas geométricas. La parte principal, o el cuerpo, que tiene la forma de un cilindro grande. La parte intermedia, es decir, el hombro de la botella, que es un cono truncado. Y la parte superior, o el cuello de la botella, que es un cilindro pequeño. Entonces, el volumen de la botella es igual a la suma del volumen de los tres cuerpos geométricos identificados. Un cilindro grande, un cono truncado y un cilindro pequeño. El volumen del cilindro grande es igual a pi por el cuadrado del radio mayor de la botella y por la altura h⁻1 del cuerpo de la botella. Esto es 3,14 por 2,75 al cuadrado por 16. El volumen del cono truncado es igual a pi por la altura h⁻2 del hombro de la botella, dividido entre 3. Y todo multiplicado por la suma del cuadrado del radio menor más el cuadrado del radio mayor más el producto de ambos radios. Al reemplazar tenemos 3,14 por 2 entre 3. Todo multiplicado por la suma de 0,9 al cuadrado más 2,75 al cuadrado más 0,9 por 2,75. El volumen del cilindro pequeño es igual a pi por el cuadrado del radio menor de la botella y por la altura h⁻3 del cuello de la botella. Esto es 3,14 por 0,9 al cuadrado por 2,4. El volumen de la botella es igual a la suma de los tres volúmenes, cuerpo, hombro y cuello. Al resolver cada operación y sumar, se tiene: volumen de la botella es igual a 379,94 más 22,71 más 6,10. Y esto da como resultado un volumen de 408,75 centímetros cúbicos. Como último procedimiento, se resta el volumen de agua contenida en el tanque, es decir,
20.520 menos el volumen de la botella, 408,75. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿qué volumen de agua se va ahora en cada descarga con esta solución dada por Diego? Es 20.111,25 centímetros cúbicos de agua. Para responder la segunda pregunta, ¿a cuántos litros de agua equivale aproximadamente? Convertiremos este volumen de centímetros cúbicos a decímetros cúbicos y su equivalente en litros. En otras palabras, en el tablero de unidades cúbicas colocamos el valor de 20.111,25 centímetros cúbicos y avanzamos la coma decimal hacia la izquierda. Obtenemos 20,11.125 decímetros cúbicos, que en litros, al ser la misma cantidad, equivale a 20,11.125 litros. Según este resultado, la respuesta es que ahora se va un aproximado de 20 litros de agua por descarga. Ya saben, chicas y chicos, ustedes en sus casas pueden ahorrar su consumo de agua realizando algunas acciones que reduzcan la salida de agua. Muy bien, es momento de hacer un pequeño corte. Volvemos dentro de muy poco con Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Hola chicas y chicos, ya estamos de regreso en Aprendo en Casa. Una alumna se ha comunicado con nosotros y tiene una situación por resolver. Pues vamos a escucharla. Hola, chicos y chicas de Aprendo en Casa. Les cuento que el caño del baño de mi casa empezó a gotear y pusimos un recipiente cilíndrico para saber cuánto de agua se pierde durante un minuto. Luego de este tiempo, el recipiente quedó lleno de agua, como está en la figura. Las dimensiones de la parte del recipiente hasta donde llega el agua son 3,5 centímetros de altura y 7 centímetros de radio. A ese ritmo de pérdida de agua, ¿cuántos litros se pierden en una hora? ¿Y en un día? ¿Y en un mes? Muy bien, Fernanda. Esta vez, antes de calcular el volumen del agua, haremos las conversiones de las longitudes de centímetros a decímetros, porque al multiplicar los valores en decímetros, automáticamente tendremos expresado el valor en litros. Convertimos de centímetros a decímetros. El radio con longitud de 7 centímetros es equivalente a 0,7 decímetros, mientras que con la altura, cuya longitud es 3,5 centímetros, es equivalente a 0,35 decímetros. Con esta información, vamos a calcular el volumen de agua que está en el recipiente con la forma de un cilindro. ¿Recuerdan cuál es la fórmula para resolver esto? Sí, profesora, el volumen es igual a pi por el cuadrado del radio y por la altura. Bien, Brigitte, ahora vamos a reemplazar con nuestros datos. El volumen es 3,14 por el cuadrado de 7 décimos y por 35 centésimos. Al resolver la operación, obtenemos 0,53851 decímetros cúbicos, es decir, 0,53851 litros, un poco más de medio litro de agua en un minuto. Profesora, si en un minuto se pierden 0,53851 litros de agua, entonces en una hora se multiplica por 60. Obtenemos 32,3106 litros, un poco más de 32 litros por hora. Si en una hora se pierden esa cantidad de litros de agua, entonces en un día multiplicamos por 24. Esto resulta 775,4544 litros por día. Finalmente, en un mes multiplicaríamos por 30. Esto resulta 23.263,632 litros por mes. Con un simple goteo desperdiciamos mucha agua. Excelente, Brigitte y Mario. Chicas y chicos, recuerden que para no perder agua en sus casas, es recomendable identificar puntos de fuga o goteos en caños,
duchas, inodoros, etc. ¡Hasta la próxima, profesora! Bueno, chicas y chicos, tenemos que ir cerrando el programa y para ello haremos un resumen sobre los distintos puntos que hemos tratado en esta ocasión. Así es, Brigitte. Se presentaron situaciones en las que se destacó el cuidado del agua. Se identificaron los elementos de un prisma, de un cilindro y de un cono truncado recto. Se desarrollaron procedimientos estratégicos para calcular el volumen de un prisma, un cilindro y un cono truncado recto. Se aplicó la fórmula que permite calcular el volumen de un prisma, de un cilindro y el de un cono truncado recto. Finalmente, se realizó conversiones de unidades longitudinales a decímetros, con la finalidad de que al obtener el volumen de un cuerpo esté expresado en decímetros cúbicos, lo que permitirá hacer el cambio automático a litros, ya que un decímetro cúbico es equivalente a un litro. Es hora de revisar nuestros avances en el camino del aprendizaje, para así recordar todo lo que hemos estado avanzando en casa cada episodio y todo lo que nos falta por aprender. En este programa aprendimos a determinar el consumo del agua en los hogares utilizando recipientes que involucran a los sólidos geométricos y a cuidar el agua. Ahora sí, no hay tiempo para más. Nos vemos en el siguiente episodio de Aprendo en casa para quinto de secundaria. ¡Chao!